abrimos la puerta de nuestra consulta. Saludo a nuestra psicóloga. Muy buenos días, Cristina. Buenos días. ¿Qué tal las vacaciones de Semana Santa? Pues mira, estupendamente. Has estado trabajando en el jardín, ¿verdad? He estado trabajando. Puesta a punto para el verano. Cuidando también las plantas. Eso Y queremos cuidar también la salud de nuestros espectadores. Ya saben que pueden llamar al 925 28 87 91. Nos preocupan esos miedos y obsesiones que todos tenemos y que a veces se incrementan, por ejemplo, pues con el cambio de... Incluso con los cambios estacionales nos volvemos más maniáticos. ¿Eso es posible? Sí, el cambio estacional siempre supone una adaptación al nuevo clima, al nuevo horario, a la nueva, al nuevo cambio de horario. Y sí que efectivamente se puede agravar. ¿Trastornos hereditarios o no hereditarios? O sea, yo puedo tener un trastorno porque mi madre también lo tiene. Mi madre, por ejemplo, tiene mucha manía con las puertas. Y yo también tengo esa manía. ¿Es que lo he heredado o es que lo he visto y lo he aprendido? Efectivamente, no es tanto heredado como una cosa aprendida, bien por una persona que es significativa por nosotros o bien por una experiencia que nos haya resultado traumática. Vamos a recibir la primera llamada, si te parece, Cristina. Muy buenos días, Santiago. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Cuéntanos. Hombre, pues la verdad es que yo lo que ¿Qué le quería preocupa? contar, pues básicamente hablar de la fobia que tengo, ya que está el tema, y es, por ejemplo, yo siento un miedo irracional, porque es que tampoco termino de entenderlo, a lo que son las agujas, las inyecciones, pero es que eso viene derivando también miedo a los hospitales, miedo a una consulta médica normal, y bueno, estoy poco a poco, lo estoy trabajando con Cristina, y pues eso, paso a paso, yendo poquito a poquito, primero perdiéndole el miedo al alcohol de desinfectar las heridas, pues como que se va haciendo más llevadero. Pero bueno, es irracional el miedo este. Cristina, ¿qué le decimos a nuestro Santiago? Bueno, lo primero agradecerle que haya llamado. Con Santiago llevamos un par de meses trabajando precisamente en esta fobia, a las inyecciones, a los hospitales. Que esto es lo que pasa con las fobias, que empiezan por una cosa, por las inyecciones, y al final se va generalizando a no poder acceder a las consultas, a los hospitales, a incluso ver las imágenes y demás. Y efectivamente es una cosa que trabajando en ella, igual que lo hemos aprendido, se puede desaprender. Santiago, ¿qué te parece este consejo que nos da nuestra psicóloga? Mira, la verdad es que va bastante bien. ¿Cuánto He tiempo llevas aprendido- con esa fobia? Pues desde pequeño, yo creo que desde una vez la típica consulta del colegio que nos hicieron a todos los niños, que lo que en teoría iba a ser una consulta acabó en una vacuna, un pinchazo inesperado y no salió nada bien. Y creo que desde entonces ya es una fijación hacia las inyecciones que no puedo con ellas. Pues hay que seguir ese consejo, ¿verdad, Cristina? ¿Y Eso. podríamos eliminar ese miedo? Sí, de hecho Santiago está con nosotros en terapia y estamos en ello. Estamos trabajando poco a poco, avanzando en la fobia. Pues fenomenal. Muchísimas gracias, Santiago. Nada. Gracias. Un abrazo. luego. Decimos miedos y fobias. ¿Qué diferencia hay entre los miedos y las fobias? ¿El miedo es necesario sentirlo? Sí, efectivamente, los miedos son innatos. Es algo que efectivamente nacemos con ellos, pues, y nos preparan y nos protegen para la vida. Sin embargo, la fobia es algo totalmente aprendido. Esa es la diferencia básica. Una cosa es innata, venimos de serie con el miedo y además es bueno sentirlo. Y la fobia es una cosa aprendida que nos paraliza para nuestra vida diaria. Nos hace cada vez más reducidos nuestros movimientos. Yo supongo que habrá como unos topes, por decirlo de alguna manera, del miedo, ¿verdad? Habrá un momento en el que ese miedo ya nos invade de tal manera que quizás ya es peligroso. Ahora vamos a hablar de eso, de los tipos de miedo. Pero antes recibimos a María Luisa. Nos llama de Villarrubia de los Ojos. Ustedes también pueden llamar. Ya lo saben que estamos en nuestra consulta médica. Hoy nos visita la psicóloga Cristina Pérez, nuestra psicóloga, y estamos hablando con ella de los miedos y las fobias, porque sabemos que nos preocupan, que a ustedes también les preocupan esos miedos que impiden que ustedes realicen sus tareas diarias, su vida diaria. Llamen al 925 28 87 91 que intentaremos resolver esos problemas que tienen. Nos vamos con María Luisa. Buenos días, María Luisa. Hola, buenos días. Muy buenos días, María Luisa. ¿Bajamos un poquito el volumen de la tele? Sí, Muy bien, fenomenal. ya. Bajamos el volumen de la tele y así escuchamos mejor. A veces también nos da miedo estar solos en casa y ponemos la tele y nos sentimos mejor acompañados. Eso también pasa, ¿verdad? Sí, es uno de los miedos que son habituales, el miedo a la soledad. Pero la tele nos tranquiliza.
Sí, porque de alguna manera te sientes acompañado, igual que hay gente que necesita dormirse con la radio, con la tele encendida, efectivamente. Bueno, eso es bueno, ¿verdad? Y si vemos la televisión de Castilla-La Mancha, mejor. María Luisa, Sí, cuéntenos. a ver, yo tengo mucho miedo al estar sola, porque tengo depresión, tengo ansiedad y se me pasan muchas cosas por la cabeza. Estoy en manos de psiquiatra, tengo una medicación, pero hay días pues que me encuentro mal por eso, y estoy sola y no sé, y se me pasan unas cosas muy raras por la cabeza. Miedo a la soledad, ¿verdad? Que hablábamos también de Sí. ese miedo. ¿Tan frecuente el miedo a la soledad? Es muy frecuente, igual que el miedo a la muerte, también es otro miedo muy recurrente. Este miedo, efectivamente, el problema es que cuando no los atajamos cada vez van cogiendo un cachito más de nuestra vida hasta el punto de llegar ya pues, a la parte depresiva, nos genera ansiedad y va tomando cada vez más poder en nuestro quehacer diario. Como decía María Luisa, al final se va agravando. Eso ¿Y qué es. tiene que hacer María Luisa? ¿Qué podría hacer para intentar minimizar ese miedo, esa sensación de soledad que tiene constantemente? Pues mira, lo primero y lo más importante en las fobias es empezar a ver realmente si son pensamientos los que pasan por la cabeza reales o los estamos masificando, ¿vale? Estamos haciéndolos más grandes y más importantes de realmente el peso que tienen. Es decir, si realmente existe una soledad, si estás sola o si solamente son determinados momentos, o es un poco intentar ver cuánto de real tienen los pensamientos. Esa es la parte principal y también empezar a ver la parte positiva, la parte buena cuando no estamos solos, que también nos ayude a sobrellevar esos momentos. María Luisa, conforme Sí. con la respuesta de nuestra psicóloga, Sí, ¿necesita hacerle alguna consulta más? no, nada más que esa. Bueno, pues queremos que se anime sobre todo, ¿eh? Vale, Y gracias. escucharla contenta. Un besito. Venga, igualmente. Adiós. Un besito. 925 28 87 91 es el teléfono que pueden marcar para pasar a nuestra consulta. Ya saben que no necesitan nuestra psicóloga, pueden hacerle cualquier consulta que ustedes consideren oportuna. Hoy hablamos de fobia, pero si tienen algún otro tema que les preocupa, pues saben que nosotros intentaremos resolverlo. Yo le quiero preguntar a Cristina sobre los trastornos obsesivos compulsivos. Por ejemplo, la puerta del coche. Yo cierro la puerta del coche, tiene su mando, lógicamente se queda cerrada, pero estoy y le doy, venga a la puerta, vuelvo a mirar, me pongo alrededor del coche, yo digo, esto es un trastorno obsesivo compulsivo, ¿es? El trastorno obsesivo compulsivo se caracteriza por dos cosas. Lo primero, las obsesiones, que son los pensamientos recurrentes que no conseguimos quitarnos de la cabeza, y la parte de las compulsiones son actos motores que llamamos nosotros, pues comprobaciones. Comprobar la llave, comprobar la puerta, comprobar el gas. Pero es que pierdo lavarse tanto las tiempo en manos. hacer eso, ¿cómo puedo evitarlo, Cristina? La parte en la que efectivamente el problema de las obsesiones y las compulsiones es que dedicamos mucho tiempo a hacer caso a esas compulsiones que nos achacan. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender a solamente comprobar y resistir y afrontar esos miedos. Al final, el mejor remedio para afrontar un miedo es correr hacia él. Quiero decir, si tenemos miedo a que la puerta se quede abierta, lo compruebo una vez y me marcho. Cuanto más intente Y evitar tengo ese que decir miedo... a mí, o sea, me tengo que decir a mí misma, ya está la puerta cerrada, ¿no? Y no volver. O sea, volver sería reincidir otra vez en el... Eso es, no sería lo puedo hacer. agrandar el problema, porque a medida que lo vas haciendo, la primera lo compruebas una vez, la segunda 2 veces, la siguiente 3, hasta que llega un momento que lo puedes Y hay controlar veces que hasta 50 veces. Exactamente, exactamente. Eso es. Y tampoco sacas nada nuevo, sigues Eso comprobando es. lo mismo, pero la manera de que te tranquilices es comprobar 50 veces la puerta. Bueno, pues lo voy a hacer. Voy a seguir tu consejo. ¿Ustedes también pueden seguir los consejos de Cristina? Yo desde luego lo voy a hacer y a ver si consigo no comprobar la puerta del coche 50 veces. 925 28 87 91. Llamen ustedes para pasar a su consulta médica y contar a nuestra psicóloga cualquier miedo que tengan, cualquier obsesión. Otro miedo que también me preocupa, este miedo es lo tiene mi padre. Por ejemplo, a mi padre le da miedo conducir. Él conduce, por ejemplo, en carreteras secundarias sin problema. Yo pienso que es porque él aprendió a conducir en ese tipo de carreteras cuando se sacó el carnet. Sin embargo, en la autovía se agobia y no coge el coche. Y no hay forma de que coja el coche. Y estamos preocupados porque a veces
para ellos es un gran problema. Claro, el problema aquí es cuando hablamos del tema de los miedos y las fobias. Las fobias son cuando te limitan situaciones que en realidad no son peligrosas, no son que hagan peligrar nuestra vida ni nuestra realidad. Entonces, el problema es que efectivamente en las carreteras secundarias tiene seguridad, él está seguro y sin embargo en las autovías no está seguro. Lo principal sería ir a ver cuál es la causa, por qué ha aprendido ese miedo. ¿Y cuál crees que sería la solución? ¿Intentar, por ejemplo, que él coja el coche en una autovía acompañado? ¿O qué hacemos? ¿O vuelve a la autoescuela? Que yo ya no sé qué hacer. No, mira, lo principal ante los miedos y las fobias es no ir de pleno a nuestro miedo. Nosotros utilizamos una cosa que se llama la desensibilización sistemática, la exposición progresiva. ¿Qué quiere decir? Que vamos graduando en los miedos y empezamos por un nivel de escala inferior, lo que menos miedo nos da hasta que consigamos controlar la ansiedad, y poco a poco vamos subiendo en el nivel, de tal manera que el meterse a autovía a conducir solo sería el nivel máximo. Pero entonces tendríamos que ir progresivamente y que aprendiese a relajarse y a disminuir ese nivel de ansiedad, poco a poco. Además, hay tantas fobias como posibles miedos puede haber. Por ejemplo, decimos miedo a estar encerrado, la llamada claustrofobia, ¿verdad? En un ascensor, en un espacio en el que tú te sientes agobiado porque no tengas luz. Eso es. ¿Y una fobia puede llevar a otra? Sí, de hecho, la mayoría de las personas que tienen, por ejemplo, agorafobia, también tienen trastornos de pánico, que ya lo relacionamos con otro tipo de trastornos de ansiedad, pero las fobias es una cosa, mira, aproximadamente, como decíamos antes, entre el 5 y el 11% de la población lo tiene. Lo que pasa es que la fobia en muchas ocasiones no es tan limitante. ¿Qué quiere decir? Yo tengo fobia a los perros, pero bueno, siempre y cuando evite a los perros no me va a pasar nada. Eso es. Entonces, ¿qué pasa? Que poco a poco vamos evitando cada vez más el miedo porque nuestra vida la podemos seguir llevando a cabo aun con esa fobia que tenemos. Pero, ¿qué pasa? Que si no aprendemos a controlarlo, cada vez se va extendiendo más. De perros pasamos a gatos, de gatos pasamos a otro tipo de animales, después de otro tipo de animales pasamos a sitios cerrados donde yo no pueda controlar dónde estoy, qué estoy haciendo, qué me pasa. Para evitarlo, lo principal es, si hemos intentado de alguna manera hacerlo por nosotros mismos, intentar acudir a un profesional para que nos vaya guiando en ese proceso. Sí que hay una cosa que es clara, que es una vez aprendido el miedo, se puede volver a aprender para hacer frente y afrontar esos miedos, pero lo principal es aprender a controlar la ansiedad, relajándonos y cambiando la parte cognitiva de la fobia, que son los pensamientos estos distorsionados que tenemos de por una vez, por ejemplo, que me ha mordido un perro, no todos los perros me van a morder. Exactamente, no quiere decir que todos los perros me vayan a morder. Eso es. O sea que lo ideal sería no huir de los perros, sino intentar familiarizarnos con ellos y acariciarlos cuando los veamos y todo eso. Eso es, no hacerlo, porque hay mucha gente que dice, no, para quitar el miedo a los perros le encierro en una habitación con un montón de perros. No, ese no es el objetivo, ¿vale? Hay que ir poco a poco y la persona tiene que ir asimilando cada parte del proceso. 925 28 87 91. Llámenos y pasen a la consulta de nuestra psicóloga y nos cuentan qué es lo que más les preocupa, porque seguramente que les ayudaremos a vencer esos miedos que a lo mejor pues tiene su hija o su hijo o usted mismo. 925 28 87 91. También me preocupa a mí, por ejemplo, y seguro que a mucha gente que nos está viendo, Cristina, esa ansiedad que genera el miedo. Por ejemplo, esa ansiedad que provoca esas palpitaciones, ¿verdad? Ya empiezo a notar como que me falta el aire. Entonces ahí ya me preocupo más porque ya no controlo mi cuerpo. O sea, el miedo es necesario, pero ya la ansiedad no. Eso es. En realidad, el miedo es la emoción básica que todos tenemos, igual que la alegría, igual que la tristeza, pero cuando aparece la ansiedad no es otra cosa que tener miedo al miedo. Cuanto más intentamos evitar una situación, más grande se hace el miedo. Entonces, esa es la parte principal cuando es una cosa desadaptativa. El miedo que tenemos es desadaptativo, no nos ayuda a sobrevivir. Ya el miedo empezó en la época de las cavernas, cuando teníamos que huir de los leones y de los tigres, y eso está muy bien, protegerse de los leones y los tigres, porque nos ayuda en nuestra vida. Pero cuando aparece un miedo sin que aparezca el tigre, no es algo real, no es un miedo real. Igual que el viajar en avión, tiene mucha gente también miedo
y es incapaz, absolutamente. Viajar en avión, ¿cuánta gente hay que en su vida ha cogido un avión ni lo cogerían nunca porque tienen miedo? Y mucha gente incluso ya desiste de viajar en avión. Eso tampoco creo que debamos de hacerlo, ¿verdad? No. Sí que se puede combatir ese miedo. Totalmente, de hecho, si te fijas en las estadísticas, hay muchas menos muertes por avión que por viaje en coche. Sin embargo... ¿Por qué tenemos miedo a viajar en avión? ¿Quizás porque tengamos miedo a morir? Es una cosa que puede ser por muchos motivos diferentes, puede ser porque un familiar o una persona cercana a nosotros le dé miedo y ya, pues si a mi madre le da miedo viajar en avión es que será peligroso. Por lo tanto, yo aprendo que viajar en avión es peligroso. Puede ser porque una vez en la infancia, cuando éramos pequeños, oímos algo de un avión y ya lo hemos generalizado. O bien puede ser que veamos una noticia en la televisión de un avión que ha tenido un problema mecánico, aunque no haya pasado nada, y dices... Uy, hay que tener cuidado con los aviones y a partir de ahí ya lo vamos generalizando. Lo ideal sería empezar con viajes más cortos y luego ya ir alargando el tiempo de estancia en un avión. Sí, eso es un poco, primero ya te digo, es ir por niveles e ir controlando esa ansiedad hasta llegar a lo que más miedo nos causa. Pero sobre todo nos vamos a ir hasta Guadalajara con Lucía. Lucía tiene miedo a las avispas. ¿Cuánta gente tenemos miedo a las avispas? Yo un poco también. Lucía, buenos días. Hola, buenos días. ¿Miedo a las avispas desde cuándo? Pues desde siempre, avispas y abejas, y desde muy pequeña me daban mucho miedo y es que no me habían picado ninguna hasta hace un par de años, pero aún así yo les tenía fobia, pánico, terror, vamos. Muy mal, y no sé por qué, por eso, porque bueno, ahora me han picado y ya he visto que no era para tanto, pero es que antes era un miedo totalmente injustificado y aún así ahora no es miedo, simplemente es que lo paso francamente mal cuando hay alguna cerca. Miedo a avispas, arañas, ahí metemos muchas cosas. Sí, como la fobia de Lucía a las avispas, a las abejas, las fobias a los insectos son muy socorridas, ¿vale? Son muy habituales. El problema es esto, lo que estamos hablando. Fíjate, Lucía, tú no habías tenido ninguna vez ninguna picadura, sin embargo, ahí estaba la fobia. Y comprobaste que te picaron y a pesar de que comprobaste y te picaron y tú misma dices que no es para tanto, a pesar de eso sigue estando. ¿Esto es algún familiar tuyo? ¿Tiene miedo a las avispas, a las abejas o algún otro tipo de insecto? No, además que es que todos reaccionan totalmente normal, que me llaman exagerada y demás. Nadie tiene así ningún miedo que ya haya visto, o por lo menos que recuerde. Claro, pues en algún momento habría que indagar y a ver en qué momento has aprendido ese miedo, pero ese miedo es, las fobias son aprendidas, no venimos desde que nacemos con ellas. A lo mejor alguna vez te ha dicho tu madre, Arantxa, digo yo, Lucía, es nuestra siguiente llamada, ¿alguna vez te ha dicho tu madre, Lucía, por ejemplo, a ver, cuida que te va a picar una avispa? Pues a lo mejor, es que ahora no, porque encima ya le intenta quitar hierro al asunto para que yo no tenga tanto miedo. Lo único que recuerdo así una vez de pequeñita era que sí que tenía yo un perrito y tal, le picó a él en la lengua y se puso un poco malo. Y quizás es lo único que sí que recuerdo yo un poco más llamativo con las avispas. Mira, pero no... Perdóname que te he interrumpido, Lucía. No, tranquila, dime. Digo, los miedos se aprenden por dos sitios. Lo que estamos hablando, que podemos aprender en la infancia y demás, lo aprendemos por ensayo y error, es decir, con mi propia experiencia, que ha ocurrido algo, o bien por autoinstrucciones, que llamamos nosotros. Pues eso, nuestra madre nos dice, ten cuidado que como te pica una avispa ya verás lo que va a pasar. Y a partir de ahí nuestra cabeza empieza a funcionar, empieza a relacionar determinadas cosas y empiezan los pensamientos a dispararse. Y fíjate, de que picase a su perro en la lengua y se le hinchase la lengua, como obviamente es una cosa que va a pasar, de ahí se va generalizando hasta llegar al punto, pues eso, que incluso puedes llegar a evitar ir a situaciones en las que pueda haber abejas, avispas y estar incómoda en las situaciones que preveas que pueden aparecer. Vale. Bueno, Lucía, no te decimos que te vayas con un apicultor. Bueno, en ese caso serían abejas. Pero sí, yo creo que intentes, ahora además que llega el buen tiempo y nos vamos a la piscina y suele haber muchas avispas alrededor, pues intentes estar más cerca de ellas, a lo mejor, ¿no? Sí, es un poco intentar evitar, no intentar evitar, sino afrontar el miedo que tenemos y afrontar que es una situación que, fíjate, ¿en cuántos años tiene Lucía? Lucía. 22. 22. Fíjate, en 22 años te ha picado una sola vez una avispa o una abeja. Bueno, pues fíjate, hasta 42 te puede picar como mucho otra. Sí. Pues muchísimas gracias, Lucía.
A vosotras. Queremos que nos llames y nos cuentes que has perdido ese miedo. Lo haré, Has lo vencido haré. ese miedo. Mejor Venga. dicho, a las avispas. Hasta luego, Lucía. Hasta luego, gracias. Un besito a Guadalajara. Decimos, por ejemplo, situaciones que provocan miedo, que a ustedes a lo mejor les pasan en sus casas. Llámenos 925 28 87 91. No tengan miedo de llamarnos, claro que no, porque nosotros tenemos aquí la respuesta a esos miedos. ¿Cuántas veces hemos oído ese miedo, por ejemplo, estoy en casa y creo que va a entrar alguien, ¿verdad? Miedo a que me roben. Ese es un miedo muy habitual. Sí, es un miedo muy habitual y de hecho ponemos en marcha un montón de mecanismos, bajamos todas las persianas, ponemos música, encendemos la tele para que parezca que haya alguien, no llegamos a dormir incluso por la noche. Fíjate todo lo que lleva a cabo este miedo, todo lo que hablábamos que es un miedo desadaptativo, o sea, no nos ayuda para nada en nuestra vida cotidiana y además llega un punto en el que nos hace, pues eso, que no conseguimos dormir siquiera por el temor y el pavor absoluto a que entren en casa. ¿Y qué hacemos ahí? Pues volvemos a los pensamientos. Se trata de intentar, la mejor manera realmente es, más que huir del miedo, es ir hacia él. Es decir, en casa... Eso ya lo he dicho varias veces, ir Sí. hacia el miedo. Sí. Con esa frase me voy a quedar. Correr hacia el miedo, más que huir. Correr hacia el miedo. Y eso es. Al final es la mejor manera, el resumen de cómo afrontar una fobia. Cuanto más miedo tengamos, más debemos correr hacia él. ¿Por qué? Porque cuanto más corramos o evitemos ese miedo, más grande se hace. Es decir, si tenemos miedo a que nos roben, a estar solos en casa, e intentamos poner un montón de mecanismos en marcha, pues que vaya alguien a casa a dormir con nosotros, etcétera, lo que tenemos que hacer es intentar ir poco a poco. Corriendo hacia ese miedo. Eso es, Seguramente que afrontándolo. mucha gente que nos está viendo pues ha sentido ese miedo, incluso lo ha conseguido superar. También queremos que nos cuenten su experiencia. Llamen al 925 28 87 91, porque cada maestrillo, como dicen, eso tiene su librillo, ¿verdad? Y a lo mejor ustedes están utilizando una técnica que es la correcta o a lo mejor no es la correcta. Por eso está nuestra experta psicóloga para ayudarnos. 925 28 87 91. Las obsesiones también, por ejemplo, si ustedes tienen niños pequeños, ay Dios mío, se va a poner malo, tiene fiebre, esto va a ser algo malo. Eso también pasa mucho. Sí, de hecho, una de las formas en las que aparece la fobia es por la sobreprotección. Es decir, todo el mundo, cualquier padre quiere que a mi niño no le pase de nada, que mi niño no se ponga malo, que mi niño no coja una gripe, que mi niño no se caiga, que no se haga una herida, pero los niños forma parte del aprendizaje, el que aprendan a afrontar. Hay que dejarlos que se caigan, ¿verdad? Que se hagan una herida, Eso es. no que se abra la cabeza. Efectivamente, pero cuanto más los sobreprotegemos, más sensibles los hacemos a todos los problemas que pueden tener a lo largo de su vida y eso es una cosa que no vamos a poder proteger toda la vida. Entonces, la sobreprotección efectivamente es una de las cosas que más miedos causan. Y eso además provoca un montón de problemas, no solamente el sufrimiento de la madre o del padre, sino también del propio niño, que incluso tú ya creces pensando que te vas a poner malo siempre y ya te conviertes en un hipocondríaco, ¿verdad? Porque cuánta gente que tiene miedo a las enfermedades e incluso a veces se crea el mismo enfermedades. Además, por un lado, efectivamente, tanto los padres, que es un estado de alerta absoluto, todo el día pendientes de que no les pase nada, que no se caiga, que no se tropiece, que no se manche, que no se junte con otros niños por si acaso le pegan piojos o cualquier otro tipo de virus o bacteria. Y además, para la parte del niño, efectivamente, pues le creamos una serie de miedos que son... Traumas, le creamos traumas al final. Ahora hablaremos también de esos traumas que muchas veces los padres nos crean sin querer, pero a veces están ahí y los arrastramos luego en nuestra vida adulta. Segunda nos llama desde Albacete. Buenos días, Segunda. Buenos días. Cuéntenos, tiene una consulta para su hija, ¿verdad? Sí, ¿Qué le pasa a su hija? A ver, cuéntenos. pues mi hija no le pasa nada, nada más que se le ha metido la cabeza de que, claro, el carnet le hace falta. Pero se le ha metido la cabeza pero desde que tiene ya 30 años, y se le ha metido la cabeza de que, porque ya ha ido, yo que sé, las veces que está apuntado a esta escuela. Pero sueña que en cuanto se saque el carnet que le va a pasar algo. Fíjate. Y que nos lo sacan. Y nosotros ya no le decimos nada. Porque digo, no vaya a ser que, yo qué sé, como sueña eso y siempre lo sueña, pues no le decimos nada. Claro, porque también vosotros tenéis ese miedo, os pasa como me pasa a mí con mi padre, que ya dices, pero ¿cómo le voy a decir que conduzca? Porque ya no sabes, en este caso mi padre tiene el carnet, pero tu hija no ha llegado a sacarse el carnet. No ha llegado a sacárselo. Cada vez que se pone que ha aprobado en la autoescuela o en eso, lo deja. Y dicen,
Es que no, es que sueño que me lo saco y sueña que se estrella con el coche. Y entonces su padre ni ya, digo, a sus hermanos, digo, no le digáis nada. Cuando ella lo crea oportuno o sea, ya se lo sacará. Tiene pesadillas. Ujú. Claro, Tiene pesadillas imagínate, de eso. pobrecita. Claro. Y lo pasa mal. A ver qué nos dice Cristina, segunda. A ver qué nos dices. Mira, segunda, aquí tenemos un ejemplo claro de la ansiedad anticipatoria, el mal papel que juega, el tan negativo. Quiere decir, no nos ha pasado todavía, pero nosotros anticipamos que va a ocurrir y solamente el hecho de anticipar o de pensar que va a ocurrir ya nos genera ansiedad. Le genera ese malestar que es incapaz de continuar. Sí, ya tiene ansiedad. Tuvo que ir al psicólogo también porque yo qué sé, tiene esta que no le deja a ella y hasta, o sea que ella viaja mucho y muchas veces hacía pueblos así como se podía, pero no porque no, pues no se saca el carnet porque le da miedo, pues no Claro, puede, viaja siempre como copiloto. viaja siempre o la lleva mi marido a la estación, luego ya coge el tren, luego, o sea que no. Claro, la cantidad de tiempo que perdemos muchas veces, ¿verdad? Y ahora que está eso, que se quieren, o sea, que no se ha llegado a casar, pero se quieren. Y entonces le dice el novio, pero mira, dice, luego tenemos críos y tienes que ser tú la que tienes que llevarlos al médico, la que tienes que, porque yo estoy trabajando. Y ella se calla y no dice nada y ya está. Dice, pues ya me buscaré yo mis mañas, pero yo no... ¿Cómo se llama no su le- hija segunda? ¿Eh? ¿Cómo se llama su hija? Se llama Marillanos. Marillanos, a ver Díaz cómo Muñoz. ayudamos a Marillanos, porque es que es un Marillanos problema. Díaz Muñoz. Es un problema, la parte buena que está haciendo la familia, segunda, que yo felicito por ello, es el no presionarla, no intentar No, obligarla no. para que lo haga, porque eso No. al final repercute de manera negativa. No. Quiero decir, no ayuda absolutamente en nada y ella cada Ella vez se se pone refugia. y lee mucho, digo, muchísimo lee. Cuando llega del trabajo, ella sus libros, sus cosas que lee muchísimo Ujú. y le gusta de leer y eso, pero del carnet, pues no. Dice, mis hijos han sacado, dicho de sacarse el carnet, se lo han sacado nada, en nada. Y se lo sacaría Sí. seguramente, porque además si es una buena lectora, seguramente que enseguida sacaría el teórico y no tendría problemas. Mire, O sea, claro, ¿qué tiene si que hacer ella- para vencer ese miedo? Ese Ella miedo. sabe bien de leer y sabe bien, o sea, que ella ha estudiado y sabe, pero no, eso no. Claro. Y es que, mira, ¿sabes lo que me pasa a mí? ¿Qué te Yo pasa a ti? también estoy con psicólogos. Es que tenemos unas manías que yo no lo sé. Yo vivo en un tercero Sí. y estoy mala. Yo estoy con depresión y mala con los nervios y eso, pero hace ya mucho tiempo. Bueno, pues me sentaba a desayunar y me sentaba y decía, y yo pensaba, ahora cuando baje por la escalera me caigo. Pero que lo pensaba yo. Y muchas veces, cuando bajaba la escalera, si no me acordaba, pues yo bajaba correctamente. Nada. Pero si lo pienso y bajo, es que me caigo, es que tropezaba. Tenía aquí la garra. Cogía a la baranda. Lo pensaba, digo, ahora cuando baje por la escalera, pero yo en mi cabeza, ahora cuando baje por la escalera voy a tropezar y me voy a caer. Eso muchísimas veces. Y cuando pues si lo pensaba, cuando iba a bajar, me tenía que coger a la baranda, digo, no voy a hacer que me caiga de verdad. Y algunas veces he dado algún traspiés, pero era por acordarme, pero si no me acuerdo yo, ni cogerme a la baranda ni de nada. Digo, fíjate la cabeza cuánto manda, ¿eh? La cabeza, Claro. ¿cuánto manda? Efectivamente, segunda. A ver qué fíjate. consejo le damos a segunda también. Este es otro miedo y la clave está en lo que estaba hablando ella precisamente, en la cabeza, en los pensamientos, esos Sí. anticipatorios que ponemos. Y además aquí entra en juego lo que hemos hablado otras veces de la profecía autocumplida. Cuanto más pensamos que nos vamos a caer por la escalera, más torpes bajamos la escalera, porque intentamos poner tantísimo cuidado y medimos tanto cada paso que damos No, que nos no te lo hacemos más digo yo. torpes. Te lo digo yo, que es así. Eso es. Entonces Es al que yo final ya tengo experiencia. se trata de, lo primero sería encontrar cuál es la causa de, que esa es la parte del profesional, encontrar cuál es la causa de ese miedo, tanto de su hija a los coches, a conducir, como de usted a bajar las escaleras. Y una vez que tuviésemos la causa, ir trabajando sobre ello para ir controlando esos pensamientos y dejando que nos controlen nuestra vida, controlándolos nosotros. La a causa ellos. puede ser, a veces, que no tiene nada que ver con el mismo problema, ¿verdad? O sea, que puede haber una causa ahí.
Eso no tiene nada que ver con mi hija, yo... Claro, no, que digo sé. que a veces la causa del problema puede estar en algo que nosotros ni nos imaginamos que tenga nada que ver. ¿Sabes? Que a lo mejor es un pensamiento que nosotros tenemos en nuestra cabeza, infundado por algo que nos pasó hace mucho tiempo y que ha provocado esas pesadillas, por ejemplo, constantes que tiene su hija, ¿verdad? Eso es. A lo mejor... No, mi hija en la familia así de... No... de Pero ella desde hijos, chiquitita, no me dices que desde chiquitita tenía ese miedo, desde chiquitita. Sí, desde que era... O sea, que tiene sus primas, todas del tiempo de ella, ellas tienen su carnet, tienen su crío, llevan sus chiquillos a... Pero ella no. Pues ella ya desde que era ya decía que no y que no. La solución para nuestra espectadora... La solución más básica y dado el problema que vemos, yo recomendaría que acudiese a un especialista para que le ayudase a llevarlo a cabo, porque por lo que veo ha intentado ya cambiar eso, intentar afrontar ese miedo y resulta complicado, pero lo principal sería relajarse ante esas situaciones. Relajarse y pensar que por supuesto que va a poder conducir. Segunda, muchísimas gracias. Un Sí, besito. fíjese, le voy a hacer una pregunta, le voy a hacer que fíjese que ella se va a Portugal, se va fuera de España porque es de esto de las tiendas, es un jefa de una tienda que es aquí en Albacete, entonces se va y coge el avión, coge eso y no le da miedo. Claro, Y a mí porque eso es el lo que miedo me le da cuando lo coge ella. Tiene que aprender ella a coger ella misma el coche. Y no le vendría mal tampoco una visita a la psicóloga, ¿verdad? Para encontrar esa causa que nos dice Cristina que puede subyacer en el problema. Pues Muchísimas es que gracias. no tiene ni tiempo, ¿eh? Pero que sí, hombre, el tiempo hay que sacarlo. Segunda, un besito muy grande hasta Bueno, Albacete. muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias a usted. Nos Venga. vamos hasta Sonseca, a Toledo, con José Luis. José Luis, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Qué le Pues pasa mira, a tus uñas? A ver, que yo soy estudiante y ahora cuando entro de exámenes y tal, pues me pongo muy nervioso, me como mucho las uñas, las tengo bastante destrozadas, he probado ya de todo y es que no sé qué hacer ya. A mí también me pasaba, yo me las comía enteras. Yo me las he puesto postizas, claro, esto no te lo puedes hacer tú. Pero no sé qué solución podemos encontrar para José Luis. Cristina, es un problema, ¿eh? Porque te comes, ¿verdad, José Luis? Primero las uñas y al final te terminas comiendo hasta el dedo entero. Sí, hasta... no llevo el hueso de milagro. Y encima en época de exámenes esto todavía aumenta más, ¿a que sí? Más todavía, sí, el estrés y los nervios Te es entiendo. importante. ¿Conduces, por ejemplo? Sí, ¿Y en los semáforos no te pasa que todavía te comes más las uñas cuando estás parado en el coche? depende de la prisa que lleve, pero sí, la verdad es que soy bastante nervioso, la verdad. A mí también me pasaba. ¿Qué hacemos con los que nos comemos las uñas? Mira, en la ansiedad siempre tenemos una parte que es la parte motora, que es decir, el movimiento, evitar, huir, morderse las uñas, comprobar la puerta. Tenemos una parte que es la cognitiva, que es la parte de los pensamientos, que están en la cabeza haciéndonos de las suyas, y tenemos la parte fisiológica, que es la parte de las hormonas que nos activan por dentro. ¿Siempre son en las mismas situaciones, José Luis? Sí, más o menos. Cuando me pongo nervioso, cuando hay algo que me pueda poner nervioso, pues sí. Uh-huh. ¿Y crees que es realidad lo que te pone nervioso o que lo estás haciendo tú, le estás dando más peso de lo que tiene? No sé, depende, es que depende de la situación. Yo qué sé, si por ejemplo tengo un examen, pues la verdad es que me pongo muy nervioso y pues ese tipo de cosas. Uh-huh. Una tarea normal de día a día no, claramente, pero cuando son así cosas puntuales. Las situaciones efectivamente dependen del peso que le demos nosotros. Para nosotros una situación cotidiana, como estábamos hablando del día a día, no me genera ansiedad. Prepararme el desayuno no me genera ansiedad. Pero, sin embargo, los exámenes ya de por sí son una situación que causa nervios, que causa estrés. ¿Por qué? Porque es algo que depende de alguna manera de nuestro futuro o algo que estamos haciendo. Entonces, ya de por sí, antes de ir al examen, entra en juego la ansiedad y empezamos con las uñas o empezamos... ¿Y qué hacemos para no mordernos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo controlamos eso? Pues mira,
quitar las manos de por medio si necesitamos, por ejemplo, a ver, porque el tema de morderse las uñas es una forma de calmarnos, aunque en realidad no nos estamos calmando, pero es una forma que utiliza nuestro cuerpo, nuestro cerebro para intentar calmar. Entonces, lo que tenemos que aprender es a calmarnos de otra manera. En lugar de tirar de las uñas, pues, por ejemplo, podemos tener un boli en la mano para ir de alguna manera disminuyendo esa ansiedad. No se trata de morder tampoco el bolígrafo, pero ir aprendiendo a relajar, sobre todo, ¿vale? Para que no echemos mano de las uñas, sobre todo porque al final nos vamos a quedar sin uñas y con los dedos destrozados, ¿vale? Pero al final se trata de que no hagamos uso de diferentes técnicas que no nos hagan bien para controlar el miedo. José Luis, el boli, cógete un boli. Yo siempre tengo mi boli en la mano. Muy bien. No, ya voy a comprar una cajita. Claro que sí, el boli, le muerdes el boli que no pasa nada, pero las uñas no. ¿Vale, José Muy Luis? bien. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 925 28 87 91 es el teléfono que pueden marcar para pasar nuestra consulta. Y nos visita nuestra psicóloga Cristina Pérez. ¿Cuántos miedos tenemos todos? Y a veces nos da miedo, ¿verdad?, reconocer que tenemos esos miedos. Un miedo habitual y que todos tenemos y que nos da miedo hablar de él es el miedo a la muerte. Ahí está ese miedo. Es uno de los miedos más habituales. Pero a veces ese miedo puede provocar importantes trastornos, ¿verdad? Importantes trastornos, incluso limitarte determinadas situaciones y determinados espacios que relacionas con la muerte. Si sabes o has oído en las noticias que hay una persona que ha fallecido en un bar, en una discoteca, evitas ir a bares, evitas ir a discotecas. Cuando ves, por ejemplo, si has visto una persona que ha fallecido y tenía la cara de una determinada manera, o sea, ya relacionas y te causan ansiedad las personas que tienen la cara, el moflete de esa manera, la nariz de esa manera. Entonces, el problema del miedo es eso, que lo vamos haciendo grande si no nos quedamos tranquilos en donde estamos. ¿Y cómo vencemos ese miedo, por ejemplo, ese miedo a la muerte que creemos que no nos vamos a poder despertar y parece que nos falta el aire? Porque a veces cuando piensas en la muerte, a mí me ha pasado alguna vez que a mí no me gusta pensar en la muerte, pero dices, Dios mío, parece que me falta el aire, y dices, ¿me muero si dejo de respirar? Sí, hubo una chica además que tuve hace no mucho que tenía miedo a dejar de respirar, efectivamente, intentaba controlar la respiración y claro, cuanto más lo intentaba controlar, más se descontrolaba la respiración. Entonces, al final, el objetivo general es ir hacia ese miedo e ir poco a poco, escalando. Quiero decir, enfrentarnos a la muerte no es una cosa decir nos enfrentamos ahora mismo ni es una cosa factible, pues ir poco a poco, porque probablemente nos genere también ansiedad estar en cementerios, nos genera ansiedad oír hablar de noticias con fallecidos. Ahora seguimos hablando de ese miedo a la muerte porque es un capítulo importante, ¿verdad?, dentro de los miedos y las fobias. Y nos vamos hasta Albacete con Isabel. Muy buenos días, Isabel. Hola, buenos días. Buenos días. Cuéntanos, ¿cuál es tu consulta? Pues mira, yo tengo una hija de 12 años y es muy miedosa. Y no sé sobre el caso de qué puede ser. ¿Miedo a qué tiene? Pues no sé, es que no lo sabemos. Tiene 12 años, pero ¿le da miedo a alguna cosa? Pues más sobre todo a la oscuridad. A la oscuridad. Muy habitual también. Sí, en los niños. En los niños efectivamente es frecuente el miedo a la oscuridad, es una cosa habitual. La cuestión es que según pase la edad no desaparezca ese miedo a la oscuridad. No pasa nada, no pasa absolutamente nada por dejarle una lamparita pequeña, por dejarle el típico enchufe de pared que se pone para el miedo a la oscuridad e ir poco a poco disminuyéndole esa luz. Es decir, si yo le pongo, por ejemplo, una lamparita al lado de la mesilla para que ella vea luz en la habitación, ir poco a poco alejándole esa lamparita hasta que llegue al pasillo o a la entrada de su puerta, de tal manera que poco a poco vaya teniendo menos cantidad de luz. Se la enciendo y cuando esté dormida se la apago, ¿vale? Entonces es ir poco a poco alejándole esa luz, porque quitársela de golpe si le genera miedo tampoco nos sirve de nada. Al revés, más miedo le causa, no podrá dormir, no descansará y más grande será el miedo. Se trata de ir poco a poco, dejándole, por ejemplo, en este caso de la oscuridad, poniéndole la lamparita e irse alejando poco a poco de la cama. Isabel, ¿has probado esta técnica tú en casa? Sí, ya no sabemos lo que hacer. Y nada, y sigue teniendo miedo. Sí. ¿Qué hacemos? Hay que darle el tiempo oportuno. Podéis hacerlo así, Isabel, ¿vale? Sí. Ir poco a poco, pues si necesitáis una semana para ir alejando de la mesilla a la cómoda que está al lado de la mesilla, es muy poco a poco. Pero insisto, no pasa nada porque dejemos una lucecita pequeña en la habitación de enchufe, porque de esa manera ella la genera seguridad
y es una cosa que en la infancia es totalmente normal. El miedo a la oscuridad, igual que las pesadillas y los monstruos que están dentro del armario o debajo de la cama, es algo habitual, ¿vale? Vale, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Isabel. Adiós, adiós. 925 28 87 91. Queremos que nos cuenten sus miedos. Eso, como les digo yo, hoy no tengan miedo y llámenos, porque mucha gente tenemos miedo. Casi todos tenemos algún miedo. Nos llamaba una espectadora y nos comentaba que tiene miedo. Sí. Mari, que no sabía que estabas ahí. Mari, buenos días. Hola, buenos días. Una espectadora, has entrado así tan de repente. ¿Cómo estás, Mari? Pues muy bien, Juli, ¿qué tal? ¿La Semana Santa bien? Bueno, nosotros muy bien, la Semana Santa estupendamente. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué miedo tienes? Pues mira, que no puedo montar en el ascensor. Miedo. Porque es que me entra una cosa por el cuerpo que es que hasta lloro. Mucha gente tiene miedo a los ascensores. También un miedo muy habitual que a lo mejor podemos relacionar es el miedo a las escaleras eléctricas. También, no, es al ascensor. Tú a los ascensores, ¿por qué? Ahora hablaremos de las escaleras, que otra espectadora nos llamaba. ¿Te has quedado alguna vez encerrada en el ascensor? Sí. Este es otro pues me de he las quedado formas. porque una vez se fue la luz y resulta que me quedé entre puerta y puerta. Entonces no veía salida y por más que tocara la campana para que me auxiliaran, pues era imposible salir y es que me dio hasta una cosa. Claro. Le dio como la cosa que dice que te faltó el aire, Mari. Uy, madre, y desde entonces vivo en un segundo, pero es que es imposible coger el ascensor. Una vez fui al 12 de octubre y me subí 14 pisos andando. Bueno, sé yo si es mejor el remedio que la enfermedad. Hay que vencer ese miedo a los ascensores. Vamos a enseñarte cómo hacerlo con Cristina, nuestra psicóloga. Mari, mira, Sí. En este caso, por ejemplo, ya tenemos una causa en la que puede haber sido esta fobia que tiene a los ascensores, Mari, que es haberse quedado dentro del ascensor. Probablemente, por lo que estás comentando de los lloros, la falta de aire y demás, tuviste una crisis de ansiedad, un ataque de pánico que llamamos nosotros. Sí. Eso es. Ya tenemos aquí que es una situación traumática la que ha causado la fobia. ¿Qué pasa? Que si en ese momento que ocurre la situación traumática nos dejamos llevar por esa situación y evitamos montar en ascensor, efectivamente cada vez se hace más grande hasta el punto de subir los 14 pisos, ¿vale?, que hablábamos antes. Con decirle que me dijo un médico que llevara una bata y dije, yo soy usted doctor. Y claro, me dijo, dice, ¿subes andando? Digo, pues sí, porque me da miedo el ascensor. Dice, mira, cuando bajes te vas a la cafetería y pides un vaso de agua con azúcar. Porque ya no podía más, estaba agotada. Claro, porque te iban a salir hasta agujetas y por eso tenías que tomar el agua con azúcar para reponerte. Y también le iba a hacer una otra pregunta. Sí. Cuando voy por Madrid y tengo que pasar con el coche, bueno, conduce mi marido, pero pasamos por un subterráneo largo. Bueno, le tengo que decir a mi marido, por favor, que me abra las ventanillas, que no puedo. ¿Qué te agobias? Vamos a responder también esa pregunta. Mari, muchísimas gracias. ¿Qué le decimos? Claro, Mari, esto puede estar relacionado, el tema de los túneles largos, con lo mismo, los espacios cerrados que relacionas con el ascensor cuando te quedaste encerrada y ya anticipas que puede ser que te dé otra crisis de pánico, que pueda faltarte otra vez el aire, los lloros, la sensación esa de no poder controlarlo. Es el mismo miedo, estar encerrada en un espacio, ¿verdad que sí? Sí, por eso es una cosa que se va haciendo más grande. Y en Horrible, este caso, horrible. Claro, efectivamente. Pero hay que vencerlo ¿cómo? Acostumbrándote a subir en ascensor y acostumbrándote a poder ir por los túneles sin huir de ese miedo, porque en este caso la manera de huir de tu miedo es no montar en ascensor. Cuando vas por túneles, intentar evitar los túneles, que probablemente sea una cosa que ocurra, abrir la ventanilla, intentar pasar más rápido para que se acabe cuanto antes el túnel, ¿vale? Se trata de ir poco a poco acercándonos al miedo. Y cuando vayas al hospital, primero te paras en la primera planta, la segunda, si hasta subir a la 14. Eso es, Muchísimas gracias, Mari. Nos vamos hasta Albacete con Llanos. Buenos días, Llanos. Hola, buenos días. Muy buenos días, cuéntenos. Pues mira, yo tengo una fobia muy grande a la sangre, a pinchazos, a hospitales en general, y mi fobia llego a desmayarme cuando pues tengo que hacerme algún tipo de prueba, un análisis. Obviamente no me echo uno, lo hago solo en los momentos justos y bueno, creo que me causa problemas, no en mi día a día, pero claro, obviamente si tengo que atender a alguien que ha tenido alguna herida, alguna cosa, es imposible, o si tengo que ir a hacerme cualquier prueba, para mí es imposible.
Claro, es un poco, se da la mano con lo que estábamos hablando al principio del programa de Santiago. Es una cosa que además empieza por temor a las agujas y las sangres y llega hasta el punto de no poder ver una herida, no poder ir a la consulta, no poder oler el olor típico de hospitales, esto que dice la gente de a bata blanca o a hospital, o sea, termina extendiéndose ese temor, ¿vale? Lo mejor que puedes hacer es irte acercando poco a poco a ese miedo, ¿vale? Ir viendo que es una situación que no pasa nada, que no es peligrosa. Quiero decir, por ejemplo, entrar en un hospital te causa ansiedad, pero es ir poco a poco acercándote, no ir directamente a las agujas, ni ir directamente a donar sangre, porque de hecho probablemente lo que estamos hablando ahora mismo también te genera en cierta manera ansiedad, el pensar en las agujas. Entonces se trata de ir poco a poco, primero imaginándolo en la cabeza, ¿vale? Y después ir afrontando las situaciones en vivo, pues oliendo alcohol, entrando en hospitales aunque no vayas a hacer nada, ¿vale? Poco a poco. Eso es lo que llamamos nosotros la exposición, la desensibilización. Sí. Complicado de todas formas. Muy complicado. No te digo lo contrario, Llanos. Es complicado, pero es una cosa que se puede conseguir. Habrás tenido casos en tu consulta y al final la gente... Hombre, no vas a pincharte, que me pinchen, pero por lo menos consigues un poco vencer ese miedo, ¿verdad? Eso es. Al final es como todo, ir poco a poco hasta llegar al objetivo que tenemos. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Llanos. Muchas gracias. Que superes ese miedo. Gracias. Nos llama también Mari desde Honrubia. Muy buenos días, Mari. Mari. Buenos días. Hola, buenos días, Mari. De Honrubia, en Cuenca, cuéntanos. Buenos días. Muy buenos días. Pues mira, yo tengo mucha fobia a las tarántulas y a las escaleras eléctricas. Tarántulas, fíjate qué cosas tan distintas, ¿verdad? Tarántulas y escaleras eléctricas. ¿Qué le decimos a nuestra Mari? Son dos cosas muy habituales. Por un lado, el tema de los animales, que es una de las fobias más recurrentes, y el tema de las situaciones, que son, en este caso, las escaleras mecánicas. No tienen nada que ver a simple vista, o puede ser que sí, ¿vale? Habría que ver si tienen algún tipo de relación, pero por ejemplo, tarántulas. Mari, probablemente no hayas visto ni de cerca una tarántula nunca, ¿no? No, es que no puedo verlas ni en el televisor. Claro, efectivamente. Son temores que las fobias tienen las características que normalmente en población adulta todo el mundo pensamos que es una cosa irracional, que no tiene sentido, pero sin embargo evitamos verlo, evitamos huir de ello, o sea, intentamos huir de ello. Entonces, poco a poco, aunque sea ir imaginándote cómo eres capaz de ir en la escalera, cómo eres capaz de ver una tarántula, no te hablo de tocar una tarántula obviamente, pero ir poco a poco, aunque sea imaginándotelo en la cabeza, poco a poco te va a ir causando menos ansiedad. O sea, pensar en tarántulas es bueno. Sí, porque no estamos huyendo, que es el objetivo es no huir de nuestro miedo. Claro, pero es imposible. Es imposible. No es imposible. Es que no, es superior a mí, no puedo. Que tienes que intentarlo. Tienes que pensar, como nos está diciendo la psicóloga, hoy esta tarde te pones a pensar, o ahora cuando cuelgues voy a pensar en la tarántula. Y te la imaginas chiquitica. Luego la vas haciendo más grande, ¿no? Sí, yo en el pensamiento. En el televisor y me acuesto y me parece que veo en la cama por todos los sitios tarántulas. Que te persiguen y todo. Sí. Es que madre mía. Claro, porque el miedo, si el miedo no le vamos ganando nosotros pasos, poco a poco va ganándonos a nosotros el camino. Entonces, por eso es importante ir afrontando poco a poco. Eso es, porque si no, el miedo cada vez nos va a hacer correr más. Y cada vez coge más poder. Hay que seguir esos consejos, Mari, de nuestra psicóloga. ¿Y las escaleras? ¿Y las escaleras que hacemos con ellas? Las escaleras, lo mismo. Cuanto más tiempo trates de huir, de ir a lugares donde tengas escaleras mecánicas, de subir en escaleras mecánicas... Más me va a costar. Efectivamente, más grande se hace. Entonces, yo ya lo veo que sí. Claro, los miedos son irracionales y cogen mucho peso, pero cuanto más campo le dejemos, más tiene para hacerse con nuestras partes de la vida. O sea que hay que intentar correr hacia ellos. Mari. Pues nada. Al toro. Al toro, al toro. Ahí lo has dicho tú. Muchísimas gracias, Mari. Venga, hasta luego. Nos llamaba también una señora y nos decía, Cristina, que su hija se arranca las costras. Tiene 13 años y cuando tiene alguna herida, de forma compulsiva se arranca esas costras. Y eso puede dejarle cicatrices, claro. Sí, es como lo de las uñas que hablábamos antes. Son maneras de intentar controlar nuestra ansiedad. Lo que pasa es que muchas veces la manera de intentar controlar nuestra ansiedad no es. ¿Y qué hacemos con las costras de la saludable. niña? ¿Se las tapa o qué hace con ellas? Lo primero es intentar ver de dónde vienen esos nervios, porque si se lo arranca son
los nervios que la genera por dentro. Entonces, intentar ir a esa ansiedad para que aprenda a controlar la ansiedad sin que sea arrancándose las costras. Claro, que a lo mejor que se arranque las cosas puede venir siempre de otro miedo que está Pues a lo mejor porque se pone nerviosa porque su hermano o su hermana le ha quitado los juguetes y la manera de calmarse es quitarse las costras, ¿vale? O sea, cada uno tira de las maneras más peculiares para conseguir calmarse y son las que a simple vista le funcionan, solo que, claro, obviamente no son soluciones. Bueno, saludables. quedamos con tu consejo, Cristina Pérez. Hay que correr hacia el miedo, ¿verdad? Ese es el consejo principal. ¿Algún consejo más que quieras dar a nuestros espectadores? El miedo es una emoción natural, pero no podemos dejar que nos cierre nuestra vida, ¿vale? Correr hacia ello, ¿verdad que sí? Hay que Eso es. sentirlo, pero no que se apodere de nosotros. Muchísimas gracias, Cristina Pérez, psicóloga. Gracias por venir. Gracias a vosotros. Es un placer tenerte siempre en nuestra consulta médica. Que tengas un buen día. Igualmente.